Muy buenas tardes. Bienvenidos a la continuación del Seminario Electoral Libre Expresión, Prensa y Elecciones. El día de hoy nos vestimos de gala de recibir a Javier Tejado Donde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él, el día de hoy, nos va a hablar del modelo de comunicación y a todas las personas que nos siguen por las redes sociales y por el canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les agradecemos que nos sigan en la transmisión y los invitamos para que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios en nuestras redes sociales para que al final yo se las pueda hacer a nuestro invitado de honor. Y antes de cederle el uso de la voz a don Javier Tejado, donde voy a leer su síntesis curricular. Él es abogado por el ITAM, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Harvard y Tufts y maestro en Derecho por la Universidad de Yale. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Información a la presidencia en Grupo Televisa. Es responsable de las relaciones institucionales y legales con el gobierno mexicano, así como de la comunicación corporativa del grupo con medios de comunicación nacionales y extranjeros. Entre sus responsabilidades se incluyen Televisa, además de las unidades de cable, internet y telefonía fija de Easy, Sky y Cable Más. Desde 2015 es secretario general del Consejo de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, OTI. Antes de su nombramiento como vicepresidente, fue director general para la presidencia y director jurídico de Televisa, además de trabajar para el gobierno federal, la Suprema Corte y el Banco Mundial. Es analista y colaborador para los mayores medios de comunicación de México como El Universal, Radio Fórmula, Imer y Foro TV. Colaboró también durante más de 10 años en el periódico Reforma. Por sus contribuciones se le otorgó un reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo 2001 y el Premio Nacional de Comunicación José Payas Llegó en 2019. Fue nombrado especialista en medios para la primera misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para las elecciones generales de noviembre de 2016 en Estados Unidos. En lo académico, ha sido profesor de Derecho en la Universidad Iberoamericana, UIA, y en el ITAM, y profesor asistente en la Fletcher School de la Universidad de Tufts. Ha participado como ponente en diversos foros nacionales y extranjeros. Don Javier Tejado, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad es un honor para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Escuela Judicial Electoral tenerlo con nosotros. Le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor, bienvenido. Gracias, Gaby, gracias a la Escuela del Poder Judicial que me haya invitado. Desde luego muy especial al magistrado Felipe de la Mata, quien tuvo el honor de invitarme. Les agradezco la lectura del currículum. Yo les empezaría a decir que yo empecé en el Poder Judicial Federal, empecé de becario en la Corte, después tuve un rato en juzgados de distrito. Entonces, pues de verdad es mi origen, el Poder Judicial Federal. Entiendo, valoro lo mucho que hacen. Claro, en aquel entonces era un Poder Judicial pues con muchas limitaciones, muy distinto al que hay hoy en día, pero fue una grata escuela para mí, donde yo empecé a tener mis primeros años de trabajo. Entonces me siento en casa verdaderamente y bueno, trataré de dar una buena explicación de estos temas, dado que no puedo estar con ustedes en persona, como era la idea del maestro de la Mata. Pues al final, entiendo, Gaby será una moderadora, pero bueno, dicho eso, pues si quieren, vayamos empezando con el tema que me tocó, elecciones y medios de comunicación. Yo le pediría a Gaby, que me imagino tiene más contacto con ustedes que yo, de alguna forma ahí pueden chatear con ella. Si alguna cosa no se entiende o quieren que vaya más despacio en una lámina, me avisan. Y si no, después, desde luego, al final tendremos preguntas y respuestas. Y Dora, si la presentación me la puedes mandar a mi Yahoo, te lo agradecería mucho para también verla yo, ¿no?
Pues ya con eso, si quieren, empezamos, pasamos a la siguiente lámina, Dora, por favor. Bueno, pues básicamente, a manera de introducción, yo les diría que la norma electoral en México es bastante obsoleta. De hecho, como anécdota, les puedo contar que cuando en el 2006, 2007 se estaba elaborando, pues la verdad, los que la redactaron no tenían mucha idea de lo que estaba pasando. Como anécdota, varios de los senadores, que fue la Cámara de Origen en aquel entonces, hubo una junta con la industria de radio y televisión y les dijeron, bueno, no estamos, estamos prohibiendo la venta de spots de partidos políticos a televisoras y radiodifusoras, pero no es ningún abuso del Estado mexicano. Estamos poniendo los 59 minutos que tiene derecho el Estado mexicano, nada más los van a poder usar en línea y los partidos políticos. Y en ese momento toda la industria de radio y televisión pues dijo, no hay 59 minutos que usen el Estado mexicano, sacan ese número. Se enojaron mucho los senadores, golpearon la mesa, pensaron que la industria mexicana de la radio y televisión lo estaba engañando y dijeron que había un documento que no traía en ese momento, pero que era un documento de RTC, que en aquel entonces regulaba por completo los tiempos oficiales, que eran 59 minutos. Y el presidente de la comisión dictaminadora, cuyo nombre voy a omitir, dio un golpe en la mesa y dijo, son 59 minutos y no nos vean la cara. En aquel momento me tocó a mí decir que no era cierto y sacar una ley de radio y televisión y le enseñé que eran 30 minutos, pero en aquel entonces era el artículo 59 y confundieron el número del artículo con el número de minutos. Entonces, con esta anécdota yo nada más les quiero dejar ver, cuando esta reforma se pensó, no había mucha claridad, o más bien no había ninguna claridad qué quería hacer el Estado mexicano, fuera de cambiar el modelo de comunicación para apaciguar un poco, sobre todo a la izquierda, después de las elecciones del 2006, ¿no? ¿Qué tenemos? Y ahorita lo voy a explicar con mucho cuidado. Tenemos una sobreregulación en medios de comunicación, tenemos también una saturación de audiencias brutalmente durante procesos electorales y desde luego hay una falta de claridad, una falta de regulación, incluso voy a comentarles omisiones para todo el tipo de propaganda que hay en internet, en redes sociales y en plataformas digitales. Si quieres vamos a la que sigue, Dora, si me haces favor. Vamos a platicar un poquito cómo era el ecosistema de medios en el 2006 cuando se hizo la reforma constitucional en materia electoral y cómo están al año pasado. Digo el año pasado porque son los datos oficiales y estoy comparando datos del regulador de las comunicaciones. En 2006 la COFETEL, en 2019 el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues básicamente lo que es hogares con acceso a internet, en aquel entonces había 10%, hoy día hay el 56%, televisoras o televisores en casas había en el 93% de las casas, hoy hay en el 92%. En el tema de televisión de paga ha crecido de manera importante, había 21% de los hogares, hoy en día el 45%, y en materia de acceso por radio es 88 antes y hoy en día el 56. Aquí vale la pena comentar un poco el tema de la televisión y la radio, que hayan decrecido por lo menos la televisión marginalmente. En el 2006 había la televisión analógica y había en promedio como 3 televisores por hogares. En el 2015 hubo el famoso apagón de la televisión, que si alguien tenía televisión abierta, pues hubo que resincronizar sus televisiones, cambiar aparatos. Fue un tema que incluso igual el Tribunal Electoral, porque se estaban dando las cajas con logotipos tricolores. Y obviamente bajó un poco la penetración porque muchas teles que había dejaron de operar, han crecido las teles, hoy en día ya hay 2.1 teles, pero estamos un poquito abajo. Y donde se ha vivido una merma importante es en la radio. Mucha gente se ha desconectado de la radio, incluso muchos vehículos ya no traen la banda de AM y han sustituido la radio, por sobre todo no tienen radios en su casa,
pero lo escuchan vía internet, ¿no? O la computadora. Pero sí la radio, digamos, ha menguado en buena parte del mundo, incluido México. Y desde luego, pues en 2006 a la fecha, han surgido muchas plataformas y medios digitales. Si quieres, vamos a la que sigue ahora, por favor. ¿Cómo eran las elecciones? En el año esto es básicamente cómo ven las elecciones. En el 2018 fueron las últimas elecciones que tuvimos. La televisión abierta sigue el medio por el que se informa la gente en un 72%. Después sigue el internet y después abajo la radio, ¿no? Esta es también la encuesta del IFT 2018. Ahora, el tiempo promedio que pasaba usuarios de internet, la primera encuesta que tenemos es 2008, a la fecha se ha incrementado el número de minutos de manera, pues como ven, muy considerable, un 500%. Y para el tipo de búsquedas en materia de elecciones, sí hay bastantes búsquedas en redes sociales, en sitios de noticias y en buscadores. Y aquí, bueno, también ha sido un tema de desinformación, pero básicamente eso es como el día de hoy la gente se entera de información política electoral en el proceso electoral 2018. Ahora, como saben, estamos en el mundo de la pandemia, o vendrá el mundo de la pospandemia. Es una gráfica de Bloomberg de la comercialización en los medios ahorita, dado la pandemia, en este caso concreto Estados Unidos. Como pueden ver, en la línea azul, que es la hasta arriba, es Netflix. Básicamente te deja ver que las plataformas digitales son las que van creciendo en este momento, sobre todo en ingresos y también en audiencia, dado que pues tienen stock de grabaciones, no tienen que estar haciendo programas en vivo, son bibliotecas en línea. Entonces es la línea azul. La línea gris, que es la más hasta abajo, es la que ya reportó que es Viacom de CBS, una televisora importante en Estados Unidos. Está teniendo problemas esta televisora para desarrollar contenidos y desde luego para generar anunciantes, porque muchos de los negocios que son soluciones tradicionales, agencias de coches, cines, restaurantes, conciertos, pues están cerrados. Entonces, a diferencia del ingreso mensual fijo que tienen las plataformas OTT como Netflix, tienes tú a CBS Viacom, que obviamente depende, es una televisión gratuita, depende de los anunciantes y ha caído los ingresos. Y en un punto, digamos, intermedio, están las cableras en Estados Unidos como Comcast, que, digamos, ha tenido una disminución de ingresos, pero no es tan grave. Es el mismo caso de AT&T, ¿no? Entonces, nada más para que tengan una idea cómo la pandemia está enfrentando Estados Unidos, y señalando Estados Unidos y ahorita no México, porque Estados Unidos entró al tema de la crisis y la pandemia como un mes y medio antes que nosotros. Entonces hay muchos más datos de lo que está pasando allá o ha pasado allá de lo que tenemos aún en México, ¿no? Siguiente laminadora, porfa. En el caso también de la pandemia, hay que decir que en todo Netflix, nada más en este último trimestre, reporta un crecimiento de 16 millones de suscriptores. Pues en 3 meses ganó 16 millones de suscriptores, que es el doble que la compañía predijo que tendría. Obviamente la pandemia les ha sido un buen negocio. E incluso está ganándole Netflix mercado a otras empresas de OTTs, que es televisión por internet, como Disney, Apple TV, Cubo, Pico, ¿no? Vamos a la que sigue, Dora, por favor. Y con esto vamos a empezar a comparar una vez más cómo estaba el 2006 y cómo está la actualidad. En el 2006 había libre contratación de spots de partidos políticos en medios masivos de comunicación, y había libertad para la difusión de cualquier tipo de programas gubernamentales y cualquier tipo de programación. Con la reforma de 2006-2007,
todo eso quedó regulado. Básicamente hay prohibición expresa de partidos de contratar en medios masivos, también durante gobiernos, durante épocas electorales. El INE es el único administrador de los tiempos oficiales en radio y televisión electorales, y el gobierno tiene prohibido todos los tipos de difusión o programas, digamos, de personalización de campañas de funcionarios públicos, salvo durante el periodo de informes de labores, esos 13 días en que lo pueden hacer. La que sigue. Con estas restricciones, obviamente, pues ha habido un giro muy importante en la operación. Y por eso les empezaba yo a contar la anécdota de los 59 minutos que quería el Estado mexicano poner en cada canal de radio y cada canal de televisión, cuando la ley decía que eran 30 más los 18 fiscales, ¿no? Que eran 48 en total. Se hizo con un gran desconocimiento, fue producto, digamos, de tratar en aquel entonces el gobierno de Felipe Calderón de tender un puente con la izquierda, que había sentido que le habían robado el proceso electoral, y la reforma electoral fue una forma de acercarse con ellos. Y con esta, digamos, rapidez con la que dictaminaron, se empezaron digamos, no cubrieron muchos de los supuestos que se fuera a acontecer. Y hay que decir que buena parte de esos supuestos que no se previeron en la ley ni en la Constitución le ha tocado al Tribunal Electoral ir resolviendo sobre la marcha. Uno que no viene ahí, pero que voy a empezar a platicarlo, es el tema de cómo opera la radio, sobre todo la televisión en México y en el mundo. Cuando tú pones un programa de televisión o un spot, un comercial de televisión, ese spot es digital y se ve en todo el país. Esto es, en México y en cualquier otro país, un spot de un refresco, de un coche, se ve en todo el país en ese momento. Son cadenas de televisión nacionales, en Televisa, en Azteca, en Imagen, en 1122. Es la misma programación, se ve en el mismo momento en todo el país y el mismo anuncio. La autoridad electoral o la reforma electoral lo que estableció es que se podrían dar, o más bien que habría spots por cada entidad federativa. Entonces, de unas, digamos, redes de comunicación nacionales, hubo que cercenarlas y nos dieron un periodo para ello. Después el INE y sobre todo por el Tribunal Electoral, hubo que cercenar una red nacional en 32 para poder, digamos, interrumpir la señal e insertar el spoteo distinto en cada entidad federativa. Si ustedes recuerdan, en las campañas del 2006, pues no había spots en televisión, digamos, de los senadores de Tamaulipas. Básicamente lo que tenías eran spots genéricos, donde desaparecían pues varios candidatos senadores o diputados, era lo que hacían, y el costo se lo prorrateaban entre todos ellos. Pero con la reforma electoral también quisieron aparecer en pantalla localmente, solo aparecían en spots de televisión en los canales locales, pero en las redes nacionales no. Entonces hubo que cercenar por completo la operación para, digamos, dar este cambio que en ninguna parte del mundo operan así las televisoras ni las radiosoras nacionales. Un segundo punto importante es la promoción personalizada. Nunca había quedado claro, como la ley te decía que tú no podías hacer promoción personalizada como servidor público, si el hecho de que los presidentes de los partidos lo hicieran era o no legal. Entonces, bueno, ahí fue un tema donde hubo y ha habido disputas entre presidentes de partidos y la autoridad electoral, y las televisoras hemos estado inmersas ahí por si pasamos o no el spot, ¿no? Otro tema también, digamos, complicado es, por ejemplo, las vallas de fútbol. Los estadios, por lo general, no son de las televisoras, pero ha habido partidos políticos que les ha ocurrido meter vallas en los estadios para hacer una especie de trampa a la ley y que se pueda ver publicidad a favor o en contra de algún partido o candidato, y cuando la cámara sigue hablando de fútbol, pues puede ser que vea eso, ¿no? Entonces también eso, de hecho las televisoras hemos sido sancionadas en estadios
con que no tenemos ninguna relación, como parte de esto llevar de manera muy, muy rigurosa el cumplimiento de la ley. Son estos temas que han sido muy complicados operar y asegurar pues, que alguien quiera hacer un fraude no, a la ley, no solamente para apoyar a un candidato, sino para denostar a otro, que no se dé eso, ¿no? Y bueno, la OEA en sus misiones de observación electoral en México ha sido crítica permanentemente del modelo electoral, ¿no? Vamos a la que sigue, Dora, por favor. Un tema que a mí en lo personal me platica mucho es que se ha venido, y particularmente a raíz del 2015, ha estado presentándose quejas contra medios y comunicadores. Generalmente partidos políticos en el ánimo de que no sean criticados o que tú no entrevistes digamos, a tus contrincantes, empiezan a presentar denuncias que X o Y comunicador hace entrevistas pagadas o vendidas y no tienen que acreditar ninguna prueba de sus dichos. Con el mero dicho de un partido político se inicia un procedimiento especial sancionador. Entonces son los medios, son los periodistas que tienen que demostrar su inocencia. Como ustedes pueden ver, es algo que ha venido creciendo exponencialmente del 2015 a la fecha y los criterios pues, han sido bastante laxos y solamente, digamos, el 5% del total de las quejas han quedado en sanción hacia periodistas comunicadores. El 95% son quejas frívolas, pero no hay ninguna sanción para el partido que se la pasa denunciando a medios. Esto particularmente lo vienen haciendo aquellos partidos que en determinada elección sienten que tienen una ventaja en las urnas y no quieren que les empaten sus contrincantes. Entonces presentan quejas, aunque sean entrevistas totalmente periodísticas con preguntas rudas, porque incluso el Tribunal Electoral ha calificado el tono o tipo de preguntas, pues lo hacen los partidos para evitar sus candidatos puedan perder cuando hay pues, otro buen contrincante. Entonces, si ya vas arriba en las encuestas, pues te dedicas a denunciar a los medios, muchos medios, sobre todo en provincia, pues les es muy complicado contratar abogados, venir a la Ciudad de México, litigar esto primero en el INE, luego en la sala especializada, luego en la sala superior. Entonces, esto se ha convertido en una forma donde algunos partidos han presentado pues, quejas frívolas, nada más para inhibir la competencia electoral y que no puedan crecer, digamos, sus contendientes. Entonces, nada más un tema que también quiero apuntar ahí, que es un tema que se da dando cada vez con más recurrencia, ¿no? La que sigue, por favor. Así como me he quejado, también quiero decir que la sala especializada, y ahí fue parte de esa integración, el magistrado de la Mata, cuando lo presidía Clicerio Cuello, de verdad han dado muchos criterios que han digamos, ido dando orden a la operación del modelo de la comunicación, pero también en la sala superior, ¿no? Y particularmente este criterio, o ya más bien esta, digamos, jurisprudencia dada a la sala superior, donde sí ha habido una serie de, digamos, de elementos que nos han dado un manto protector al periodismo, lo agradecemos mucho, esta sentencia. Aquí de verdad son temas absurdos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en la elección del 2018, que fue muy polémica, muy fuerte, al periodista Joaquín López Dóriga, que no le gustaba a algún partido los comentarios que hacía, lo subieron en spots con cargo a tiempos de Estado para denigrarlo, o cuando Ricardo Anaya tuvo este desencuentro, que por cierto sigue en la Suprema Corte respecto a sus patrimonios, y se utilizaron los tiempos de Estado. Ricardo Anaya, entonces candidato del PAN a la presidencia, utilizó una parte, pero solo una parte, de una noticia que dio Denise Merker en el noticiero de Canal 2, donde aparentaba que le daba esa razón porque habían editado esa parte de la noticia, insertó a la periodista Denise Merker en el spot del PAN,
y pareciera que una periodista le daba la razón sobre un medio impreso, ¿no? Entonces, esos criterios llegaron a la sala superior y sí ha habido una especie de, no han habido, hay un manto protector que afortunadamente sí ha dado la sala superior para evitar ataques, digamos, contra periodistas y sobre todo para que su imagen no sea utilizada para fines, digamos, proselitistas en las campañas de uno u otro partido, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. En el 2018, digamos, así como en México tenemos un modelo completamente regulado, también han aparecido en el mundo pues muchas nuevas formas de hacer campañas. Aquí, por ejemplo, pues todos recordaremos toda la propaganda falsa en Estados Unidos atacando a Hillary Clinton con todo tipo de complots, que luego nos enteramos buena parte de ella venía generada por cuentas en Estados Unidos. Lo mismo le pasó a Macron, en todo el contexto también de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el famoso Brexit, pues también se usó mucho eso, y desde luego los fake news que se dieron en Alemania en el 20% del flujo, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de las campañas y redes sociales es un tema que con mucho complejidad entró al escenario en 2018. En México, que fue la semana pasada, cuando el presidente de la República y el coordinador de los medios públicos federales, Gerardo Villamil, también dieron su queja de todo esto al llevarlo a la infodemia. Es algo que está ahí, es una realidad, y está pasando. Y aquí hay que decirlo, que parte de la queja del gobierno con el tema de redes sociales, pues es cierta. Hay mucha publicidad pagada de detractores del gobierno y también de detractores hacia los periodistas. Aquí, por ejemplo, el INE, aunque en teoría tiene que fiscalizar lo que los partidos políticos gastan en redes sociales, la verdad es que es un tema que lo hace muy por encima. Y lo hace muy por encima por la complejidad que esto representa. Pero, por ejemplo, si tienen un proveedor de gorras, de camisas, de lo que ustedes quieren que se pueda entregar en un meeting, pues todos son de alguna forma proveedores de partidos políticos y tienen que estar registrados en el catálogo de proveedores del INE. Al día de hoy, en el caso de Facebook, de Twitter, no aparecen como proveedores del INE. Entonces, ¿qué tanto puedes tú registrar si son proveedores de partidos políticos y cuánto están gastando si ni siquiera aparece en el catálogo de proveedores? ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos? Pues uno, contratan agencias de comunicación, entonces el pago se hace a la agencia de comunicación que puede venir como proveedor, pero no se desglosa que ese pago vino, no se desglosa que ese pago vino, perdón un segundito, no se desglosa que ese pago vino de un partido político, ni para qué se usó. O la otra cosa que han hecho los partidos políticos es contratar lo que hacen redes sociales directamente en el extranjero. Y muy contadas ocasiones el INE ha exigido cuentas de extranjero. Entonces sí hay un tema muy complicado de regulación en todo el mundo, pero particularmente en México. En el resto de los países hay libre contratación, o en la mayoría de ellos, de redes sociales y de medios electrónicos. Pero en México, como le estoy dando estos ejemplos, hay una excesiva regulación de la radio y la televisión a tal grado que los comunicadores tienen que probar que ellos no hicieron una entrevista pagada, ellos se tienen que defender, o tienen que defender su honor y su integridad para que no lo saquen en los spots de tiempo de Estado. Entonces tienes una enorme regulación radio y televisión, y si fallas en uno que otro spot, te sancionan, te multan, y en cambio todo en redes sociales, debiendo estar igual sobreregulado, porque así lo marca la norma, no ha habido un cumplimiento de ese informe. No quiero decir que ojalá se regule más las redes sociales, lo que quiero decir es que tienes dos mediciones distintas, con una vara, siendo una misma norma y siendo una misma fiscalización para partidos, con una forma mides a los medios electrónicos en México y con otra estás midiendo a los medios digitales extranjeros. Y eso cada vez es siendo más problemas con los que ahorita voy a entrar ahí. La que sigue, por favor, Dora.
Y por ejemplo, bueno, ahora hay todo este debate del presidente de que se dio algunos tiempos fiscales, y les platico brevemente de qué estamos hablando. De hecho, creo que esto viene muy a colación, porque el día de hoy la Sala Superior desechó más bien las quejas que habían presentado un par de partidos políticos respecto a estos tiempos fiscales y la cesión de tiempos que hizo el Ejecutivo Federal. Hay dos grandes bolsas de los tiempos de Estado. Uno son los que vienen en la Ley de Radio y Televisión, hoy Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde hay una bolsa de 30 minutos. Esa es la primera de las bolsas. Hay una segunda bolsa, que son los tiempos fiscales. Esos son 18 minutos. Entonces, esta bolsa, estos 30 más 18, fueron la que en la reforma del 2006 se plasmaron en la Constitución, esos 48 minutos para radio y para televisión. Vienen de esta suma de las dos bolsas. Y si leen ustedes los considerandos de la reforma constitucional del 2006 y también la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones en el año 2013, todo esto lo van a encontrar y son esas dos bolsas. ¿Cómo surge estos tiempos? Los de Estado, los 30 minutos, surgen en la ley de 1960 y era una forma en que se pagaba la concesión que te daba el Estado mexicano, se pagaba con tiempo aire. Digo se pagaba porque ya no es así. Además del tiempo aire, hoy en día, sobre todo a raíz que se creó el IFT como órgano autónomo, también hay una contraprestación multimillonaria en efectivo y pagado por adelantado por usar digamos, el espectro radioeléctrico nacional. Entonces tienes el pago en efectivo, número uno. Dos, el pago de la bolsa de los tiempos de Estado en la ley y el tema de los tiempos fiscales. Los tiempos fiscales, ¿cómo se originan y qué son? Los tiempos fiscales es el presidente Díaz Ordaz se enojó por la cobertura que hicieron algunas estaciones de radio y canales de televisión del 2 de octubre del 68. Entonces sacó una ley con un impuesto especial, una ley que por cierto sigue vigente, donde se estableció un impuesto del 25% por la venta de publicidad en radio y televisión, un impuesto con cargo a los anunciantes. Se le dio un periodo de un año para entrar en vigor. Y como esto, pues prácticamente hubiera tronado a toda la radio y televisión, se puso en un decreto de Hacienda en 1969, se puso que esta obligación se podía trasladar de los anunciantes al medio con el pago de un impuesto del 12.5%. Entonces, esto es, dabas 12.5% al Estado mexicano. Y Gobernación mandaba los spots. Hasta que llega Vicente Fox, y en esa coyuntura, Vicente Fox, que no sabía cómo operaba esto, se les ocurre empezar a mandar 12.5% del tiempo total de transmisiones. Si tú transmites 24 horas, pues son el 12%, es como 2 horas y media. Y la verdad, la intención del decreto era es un impuesto, pues es 12.5% del tiempo que comercializas, de lo que vendes. Entonces hubo un par de sentencias del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y entonces Vicente Fox, lo único que hizo en el decreto 2002 fue acotar que era efectivamente, está mal en la parte en medio, que era el 12.5%, pero del tiempo comercial. Entonces ahí surgen los 35 minutos en la radio, porque ellos tienen más porcentaje de comercialización, tienen 40% de cada hora pueden comercializar, y en televisión son 18 minutos diarios, porque tenemos un 20% de comercialización. Entonces, es el 12.5 que se conoce, el impuesto 12.5, se tasó en minutos con las sentencias del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, que te decía, como es el pago de un impuesto, y el impuesto solo paga sobre ingresos, aquí solo se te va a contabilizar tu tiempo comercial. Entonces, así vamos hasta el 2002, y ahora hace un mes, el presidente de la República saca un decreto, digamos, modifica ese decreto del 2002 de Vicente Fox, y lo que dice es, vamos a reducir los minutos, y básicamente de los minutos que tiene para uso exclusivo el Ejecutivo, en el caso de los 18 minutos
En el caso de la televisión lo dejan en 11 minutos, ¿no? Y en el caso de la radio de 35 quedó a 21. Entonces hay unos minutitos que le están quitando diario a cada estación, salvo cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones que toda la bolsa de los 48 minutos la utilicen los partidos, esa bolsa completa, como marca la Constitución, se regresa a los partidos políticos. Entonces, digamos, la reducción de estos tiempos fiscales solo se da en lo que ustedes denominan tiempos ordinarios. Esto es cuando no hay procesos electorales. Y la merma al INE, pues es solamente de unos segunditos, ¿no? Pero si quiere ahora entramos más a ese tema. Ahora, aquí ha habido un error desde cómo se explicó esto. Si vamos a la siguiente, por favor. Muchos han dicho, de hecho el presidente cuando explica el tema, dice en la mañanera, que esto iba a ayudar, dado que el gobierno iba a dejar de contratar publicidad, que esto iba a ayudar a la radio a poder y televisión a contratar un poco más. Y aquí hay un error, porque como les dije anteriormente, la radio y la televisión, hay una enorme regulación, y la radio y la televisión ya tienen porcentajes de cuál es su tiempo máximo de comercialización. Se los comenté hace unos segundos, en el caso de Telex el 40%, en el caso de televisión por lo general es el 20%, entonces tú ya tienes un tope de lo que puedes comercializar, que es por hora los minutos que te dan estos porcentajes que les digo. Y de hecho hay un artículo expreso actualmente en la Ley de Telecomunicaciones, el 237, que establece que la duración de la publicidad comercial no incluye los promocionales de la estación, que esto es cuando te dicen, esta es la estación XCW, por ejemplo, ni las transmisiones correspondientes a los tiempos de estado. Aquí está el tema. Entonces, lo que quiero decir es que esos tiempos que no va a utilizar hoy en día en periodo ordinario el Estado mexicano, tú no puedes decir, pues mira, esto no lo va a utilizar la Secretaría de Salud, pues todos aquí vamos a meter nosotros de Coca-Cola. No. Tú ya tenías tu porcentaje máximo de comercialización. Si el gobierno deja de ocupar estos espacios, los tienes tú que llenar con contenido programático. Entonces no se pueden comercializar de más. Entonces, como se está en el caso de televisión, estás hablando de que son 11 minutos que se están, son 7 minutos que se están dejando, pues pónganle que cada hora tienes como 30, 40 segundos que tienes que llenar de contenido adicional, no de publicidad adicional, de contenido programático adicional. Esto es, las novelas, las series, los noticieros, pues van a tener que durar unos segunditos más, porque no les puedes insertar publicidad adicional, porque hay artículo expreso en la ley. Entonces, aquí sí, no es que puedas cambiar un spot del Estado por un spot comercial, no, eso no se puede hacer, está prohibido. La siguiente, por favor. 2021. ¿Qué viene para el 2021? Pues van a venir la spotización, 53 millones de spots, que son casi 442,000 horas. Estos spots se van a dar en cada canal de radio, en cada canal de televisión en todo el país, en formatos de 30 segundos, ¿no? Una vez más, la OEA en su misión de observación han dicho que esto no es un voto más informado, pero tenemos una enorme cantidad de spots. La que sigue, por favor, Dora. Conclusiones. La reforma del 2006, como le estoy explicando, se pensó de manera muy abrupta. Sobre la marcha hemos tenido que ir reformando el día a día entre el INE y particularmente el Tribunal Electoral para ajustar cómo opera un modelo de comunicación que no se pensó técnicamente, sino políticamente en aquel 2006. Sin embargo, en aquel momento el ecosistema de medios pues, es muy distinto al que hoy en día. Es muy distinto porque hoy hay muchas formas de informarte. La televisión sigue siendo el medio más importante del país, pero ha cambiado por completo el ecosistema de medios, y obviamente ya no requieres tú de una concesión para que la gente vea contenido audiovisual. Hoy en día ustedes en sus casas pues, tienen televisión abierta y tienen televisión restringida y tienen televisión por internet y tienen OTTs y tienen las cajas de Apple TV o de Netflix o de Hulu. Entonces hay mucho más formas de ver esto, pero solo los medios mexicanos
tenemos esta enorme carga en el tema del pago de los tiempos de Estado y del pago de contraprestación efectivo. Entonces es un entorno muy complicado. Bueno, es tan vergonzoso que ustedes han visto, apenas en el mes entrante van a empezar a pagar IVA las plataformas extranjeras en México. Llevan operando, no sé, 10, 11 años y apenas van a pagar IVA, lo que les deja ver un tema, pues digo, todo el mundo lo que te genera un ingreso en México, llevas IVA, ni siquiera eso pagaban. Entonces sí hay una especie de ambivalencia, de piso disparejo en todo sentido entre los medios mexicanos, la radio, la televisión de paga, o los OTTs mexicanos como Blim, como Claro TV, Cineclick, todos ellos, con los OTTs extranjeros. Tenemos unos medios muy regulados en un lado y muy desregulados en otro, ¿no? La radio y la televisión aún tienen una gran penetración en sus audiencias, pero como les digo, hay una gran subregulación. Y todo este tema de la pandemia y la crisis, pues hay que ver cómo dejan a los medios mexicanos y cómo dejan a los medios extranjeros, sobre todo con el crecimiento de unas plataformas como Netflix en todo el mundo, ¿no? Que por cierto, hay que decirlo aquí, creo que eso nadie lo ha comentado, ahora con el tema del IVA que estábamos comentando, ahora que Chile y México ponen entrada en vigor este impuesto para el mes entrante, le están, digamos, trasladando el pago a sus clientes mexicanos. Cuando los países que les pusieron IVA, por ejemplo, en enero empezó a costar IVA en Colombia, cuando no había pandemia, el impuesto lo absorbió Netflix y no se lo trasladó a sus clientes. Pero, como ahora sí hay pandemia y la gente está atorada en sus casas, se lo está cobrando a la gente. Entonces se lo dejo como anécdota para que vean cómo la coyuntura hace que negocios y empresas extranjeras operen distintos en cada país, ¿no? El INE finalmente ha mostrado un gran interés en monitorear a los medios tradicionales, la radio y la televisión, pero como les dijo, en los medios digitales, redes sociales, pues básicamente no hay ningún tipo de monitoreo, ni inspección, ni en qué se va el dinero. Entonces sí es un tema importante eso. En general lo que yo les quiero decir es que tenemos un sector, es muy complicado el sector de medios, porque tu competencia, digamos, no es de Televisa Azteca, de Azteca no es Imagen, tu competencia ya es global. Tú compites ya como medio mexicano, compites con cientos de canales en la televisión de paga, compites contra Netflix, contra Amazon, contra Hulu, es una competencia global, y esta gran, digamos, carga regulatoria que tienen los medios que tienen concesión en México, cada vez es más difícil lidiar con esta competencia, digamos, dispareja, ¿no? Y es que, por ejemplo, si de por sí está todo el mundo migrando por ejemplo, cada vez hay menos anuncios y te vas migrando a lo que se llama product placement, que es, digamos, en la misma serie te meten un coche, una bebida en la historia para no interrumpir la transmisión. El hecho de que te estén inundando después de partidos políticos, pues hace que la gente pues, cambie de canal o busque otras plataformas. Tuvimos hace poco, hace como 2 años, ahorita si no me corrige Dora, elecciones, que es una misma televisora, la que cubría Colima y Jalisco, las elecciones para gobernador en Colima. Acuérdense que creo que se repitieron, ¿no?, las elecciones en Colima. Bueno, pues la audiencia en un mismo canal caía de un estado al otro 30%, pues porque la gente en una parte tenía mismo contenido, pero en una tenía spots políticos y en el otro no, en el lado de Jalisco. Entonces sí, digamos, sí afectan mucho a las audiencias, y las audiencias, pues digamos, en el 2006, pues medio se quedaban, no hay muchas otras cosas que ver, pero hoy en el 2020, pues migran a contenidos, sobre todo plataformas extranjeras, ¿no? La radio y la televisión siguen siendo el medio más influyente, el que la gente está más conectada, siguen siendo los programas más vistos. La televisión en México genera audiencias aún impresionantes, como lo quieras ver, en todos los niveles socioeconómicos, pero es una batalla pues cada vez mucho más ardua y con sobreregulaciones y con muchos fallos de autoridades sin que conozcan cómo opera los medios electrónicos en el mundo, pues es muy difícil avanzar. Yo lo que les diría es que siempre es mejor desregular que regular,
pero en el caso concreto de México tienes una regulación absurda, excesiva, anacrónica, una regulación que literalmente data de 1968 en radio y televisión, cuando la forma, los contenidos, la tecnología, pues ha cambiado vertiginosamente en estos 50 años y tenemos regulaciones pues, del siglo pasado. Entonces, pues es un vuelito de pájaro cómo estamos en el ecosistema de medios, los temas electorales, pero yo estoy abierto a Gaby a que hagan las preguntas que ustedes consideren y espero pues haberme llevado el tiempo en la presentación que ustedes requerían. Muchísimas gracias, muy agradecida de esta conferencia muy interesante, Javier Tejado. Y ya llegaron varias preguntas. Tenemos, si quiere, le voy haciendo de una en una, dos en dos, como usted me indique. Como tú creas. Si se pueden agrupar, pues las hacemos juntas. Bueno, las voy haciendo y ya usted me dice. Santiago Jesús Chablé pregunta, ¿cuál es su postura ante las sanciones y la interpretación que realizó el tribunal sobre el promocional y si los niños fueran candidatos producido por Mexicanos Primero? A ver, digo, son tantos temas. Sí recuerdo el spot, fue como a la mitad de la campaña de 2018. En general yo favorezco la libertad de expresión y sí creo que se pudo haber, digamos, no sancionado en ese caso, pero sí hay que decir que pues, es una norma la que tenemos tan restrictiva que puedo entender por qué desde la función jurisdiccional han de haber pensado pues, que si esto no sancionaban, se les pudiera de las manos el proceso electoral. O sea, sí puedo entender la función jurisdiccional ahí. Yo en mi caso no hubiera sancionado ese tema, pero entiendo la decisión. Ahora, es un tema, y sí quiero señalarlo, no es del culpa de los juzgadores, es el culpa de una ley que tenemos que es bastante absurda y que sí como que exige ese tipo de criterios. Excelente. Hay otra pregunta. En el caso de la publicidad o propaganda integrada que ya ha sido materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo visualiza usted este mismo supuesto en plataformas digitales como Netflix? ¿Y qué regulación pueden tener los podcasts de Spotify en un futuro en el que se trate de meter artificiosamente esta propaganda integrada? A ver, vamos a desagregar esa pregunta que está muy bien hecha. ¿Quién la hizo? Perdón. Nada, no la pasaron así. Ah, bueno. Te quiero dar las gracias. A ver, propaganda integrada, nada más para que todo el mundo le entienda. Propaganda integrada es lo que hace rato mencionamos como product placement, donde en contenido te disfrazan o te meten algún producto. Así como decíamos, en alguna serie maneja un actor un tipo de coche que se ve que es muy veloz, o alguna persona toma en su mesa alguna bebida en ella y se ve claramente ahí. Eso es el product placement. En el caso de los candidatos, ha habido intentos, aunque principalmente lo que han querido decir como el product placement ha sido, yo recuerdo, digamos, un caso en una novela que este cuate Araiza en una novela tuvo una camisa Yo soy verde, una cosa y decía, ¿no? Que fue sancionado por ello y creo que él era candidato a algo. Pero donde ya ahí sí quedó medio claro que era digamos, una zona gris que había que sancionar, pero básicamente las denuncias de esta propaganda integrada las han hecho principalmente en el tema de entrevistas de radio y televisión. Ha habido algunas, por ejemplo, que ha hecho, me acuerdo, Televisión Azteca, que el tribunal electoral era Cafecito, se llamaba, el programa era Cafecito con alguien, y dijeron que las preguntas eran muy light y que eso denotaba que era prácticamente propaganda integrada
y se sancionó la televisora. Obviamente le estoy diciendo que el nombre del programa era Cafecito con no sé quién, pues porque estás hablando de un tipo de programa más magazine que noticiero duro. Sin embargo, el tribunal sancionó. Y ha habido muchísimas quejas de que lo que les digo, eso es propaganda integrada, esa entrevista es pagada, pero como se desarrolla el procedimiento especial sancionador, al periodista y al medio les hacen acreditar que eso no fue pagado. ¿Y cómo acreditas que no fue pagado algo que en el 95% de las veces no lo fue? Pues tienes que mostrar todos tus ingresos de ese año, tienes que mostrar que no hay ingresos de ese gobierno del Estado, o si es de la Federación lo que pagó la Federación. O sea, de verdad es una cantidad de información que tienes que mostrar para probar tu inocencia, cuando la parte acusadora solamente da el USB con el audio y te dice, esa entrevista es pagada. Entonces, hay muchos comunicadores que, como les decía, han dejado de entrevistar porque una entrevista, digamos, donde hagas preguntas para que la gente pueda conocer a tal o cual candidato, pues corres el riesgo de que acabas tú teniendo que defenderte, o que digas, no, pues yo solo voy a hacer una entrevista golpeando al candidato, ¿no? Porque es la única forma en que no me vayan a acusar que es una propaganda integrada. Entonces, sí ha habido un enorme desinterés ya de los medios masivos de comunicación en entrevistar a candidatos, justamente por toda esta burocracia, pero eso en los casos de México. Ahora, en el caso de plataformas digitales, pues la verdad es que en el día que les llegue un requerimiento del INE, ni se los van a recibir. O sea, ¿ustedes creen que va a llegar un actuario del INE a entregarle algo a Netflix en California? No se lo van a recibir. O sea, por eso te digo, o sea, digo, no dudo que haya algún candidato que sea muy creativo y que pudiera hacer algo de esto en las miles de series que están ahí. Incluso pues, hay series británicas, españolas, y que lo meten en una serie, se va a ver en México y me voy a ver. Pues digo, ya hemos visto lo ocurrente que son los candidatos en México. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Pero de verdad es que pensar que va a llegar la autoridad electoral y va a hacerles un requerimiento a Netflix, a Amazon, y les diga, oye, a ver, informe si esto te lo contrataron y cómo fue y demuéstrame, pues a ver, no lo van a recibir en el citatorio. O sea, vamos a empezar de claro. Entonces, sí, por eso les digo, yo soy más partidario de desregular y dejar en la misma situación a los medios nacionales que la que de facto hoy tienen los medios extranjeros. Porque si no, lo único que estamos haciendo, estamos matando a las empresas, a los medios nacionales, poco a poco, pero se los va matando, mientras a las empresas extranjeras pues, se vienen fortaleciendo. Y si hay verdaderamente la radio y la televisión que hace México, es de la mejor que me cae en el mundo. Nuestros contenidos se exportan a cientos de países, o sea, sí es muy buena, pero toda esta sobrecarga regulatoria, que si hay todavía el remanente de los tiempos fiscales, que porque se enojó el presidente del 68, no, porque si está la ley del 60, pero además tienes tú, porque llegó un órgano autónomo nuevo que es el IFT, pagas por megahertz por espectro en efectivo, y hay que lidiar con el INE y con el Tribunal Electoral, y hay que lidiar con los de los partidos y con las denuncias libres. Entonces, es tal carga regulatoria que los medios mexicanos, pues sí la sufren mucho. Sobre ustedes, pónganse a pensar en un radiodifusor, no se pongan a pensar en Televisión Azteca, pónganse a pensar en un radiodifusor de San Cristóbal de las Casas, donde te llega tu queja. ¿Ustedes creen que esto lo pueda atender en San Cristóbal? No. ¿Lo puedo atender en Tuxtla? Tampoco. Tiene que venir a la Ciudad de México, tiene que lidiar con las juntas del INE que luego te las posponen y que el especial sancionador y que ven una segunda audiencia. Y luego tiene que ir a la sala especializada. Y si el partido político se pone necio, a la sala superior. Entonces, imagínense la carga que es para los medios mexicanos, para los periodistas mexicanos, para los creativos mexicanos, comparados pues, con lo que esos mismos contenidos que se ven en México, partes del mundo, pues no tienen ninguna regulación. Entonces, sí es un tema, es un tema muy importante, y de hecho, déjenmela cambiárselas al revés. En el mundo hay una cargada de países
para proteger sus medios nacionales de estas oleadas internacionales de contenidos. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, la Unión Europea tiene una directriz para que cada país europeo tenga asegurado un porcentaje de sus contenidos nacionales en las plataformas OTT, en esas plataformas de Internet. Por ejemplo, entonces España tiene, en Netflix, España tiene un porcentaje de contenido español, o los contenidos británicos tienen un porcentaje en Gran Bretaña. Y esto ha hecho que series muy, digamos, que haya creatividad localmente. Por ejemplo, Casa de Papel, pues bueno, está así en Netflix, o The Crown, bajo estas reglas están allá. No es que te compren cualquier cosa, pero hay un contenido de requerimiento nacional para no borrar a los contenidos nacionales, que es una industria cultural nacional en cada país. En México, el senador Ricardo Monreal trae un dictamen en ese sentido, pero lo que le quiero decir es que si queremos proteger a los medios nacionales, y los medios les hablo desde los portales, la radio, la televisión, los periódicos, tenemos que desregularlos. Porque los medios extranjeros pues no están pasando por lo que pasa en los medios nacionales. Y los medios nacionales no solamente crean decenas, miles de fuentes de empleo directas e indirectas, sino también pagan impuestos en México. Y por eso también traigo a colación una vez más el tema de que las plataformas digitales ni siquiera pagaban IVA. Ustedes ven que no paga IVA Cinépolis, Cineclick, Imagen, Televisa, pues no, pues pagas ICR y pagas IVA de todo. Y las plataformas extranjeras ni siquiera pagaban IVA, ¿no? Entonces, espero haber contestado la pregunta. Aquí, pues es la norma que hay que cumplirla. Se viene cumpliendo con muchas dificultades por la enorme carga regulatoria que hay. Pero si tú me dices si en Spotify o en plataformas estas va a haber propaganda y la van a poder sancionar, o sea, ni siquiera van a llegar al procedimiento, no nos van a poder ni notificar del extranjero. Excelente. Hay otra pregunta. José Ramón Narváez dice, ¿cómo lograr un modelo de comunicación política más inclusivo, por ejemplo, con pueblos y comunidades originarias? Pues mira, se oye muy bonita la pregunta, pero la realidad es que pues hay que dejar que la gente vea lo que quiere ver y oír. Yo cuando manejo mucho en carretera, veo que en estos pequeños pueblos aislados prácticamente de todo, pues tienen sus antenitas azules, que son las de Sky BTV, y algunas rojas, que son las de Dish México. Entonces, son paquetes muy baratos, pero esta gente sí se gasta 90, 100 pesos al mes en tener antenas con programación satelital. Entonces, yo te diría que aquí hay una vieja frase en los medios que el contenido es rey. Aquí, más que tú obligar a darles a la gente contenido, lo que lo prueba es que tú generas un buen contenido y no nada más a ver la gente, los pueblos indígenas, originarios, sino a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que generar buenos contenidos, buenos spots, y la gente los apreciará. Y también déjame conocer esa pregunta. Dado que los partidos políticos en México tienen acceso gratuito a tal enorme cantidad de spots, tenemos de los spots más malos de todo el mundo en materia política electoral. Porque como no los cuidan, y porque son gratis, no tienen talento creativo para spots. Ustedes vean los spots de campañas en Estados Unidos o en Francia o en cualquier país de Sudamérica, son mucho mejores porque les cuestan, tienen unos spots, entonces cuidan y analizan qué es lo que van a poner. Aquí en México hay que cambiar el spot y mete lo que tú se te ocurre, o luego ni cambian las pautas de spots, porque es un producto que tiene exceso, ¿no? Entonces yo creo que la verdad lo que hay que cuidar es el contenido y hacer campañas y discursos pues, mucho más inteligentes para todo tipo de gente. Cuando la gente en México, y regresemos si quieren a los números que tienen en las primeras láminas, la gente en México está muy conectada al internet, está muy conectada a la televisión de paga. Entonces la gente tiene acceso
tenemos más celulares en México que personas, más celulares. Hay como 130 millones de celulares. Entonces, pues mira, la gente va a ver lo que quiera ver y de parte del mundo. Entonces, yo más bien que pensar llevar X o Y a tal lugar, es denle a la gente la opción de decidir qué quiere ver y a los que lo dan en igualdad de condiciones. En este caso, ha habido sí investigaciones muy fuertes contra algunos medios digitales por cosas que transmitieron o dijeron, incluso algunos medios digitales que llevaron spots de X o Y cosas digitales, pero no contra los portales en el extranjero, ¿no? Entonces, también lo que les digo, tenemos que desregular en México, y mientras esto no suceda, cuando ustedes proyecten sentencias, pues tengan criterios donde tengan en claro lo difícil que es hacer comunicación en México para los medios de comunicación con las condiciones que hay en la norma, ¿no? Entonces, si hay que sancionar, pues sancionen, pero también tomen en cuenta lo difícil que es actuar en un entorno pues tan complicado y tan sobreregulado. Muy bien, llegó una pregunta. ¿Considera que el decreto del 23 de abril sobre tiempos fiscales afecta a la distribución de tiempos de los partidos políticos? Y si este decreto tiene que ser conocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso de que se impugne. Bueno, yo considero que no afecta a los partidos políticos, porque como les dije, digamos, reducción de tiempos fiscales solo va a operar en periodos ordinarios, cuando no hay campañas. Cuando haya campañas, desde el periodo de pre-campañas, estarán íntegros los 48 minutos, entonces está la bolsa que viene en la Constitución íntegra para partidos y autoridades electorales. Ahora, desde luego, pues los partidos tienen la libertad de impugnar, entiendo ya lo hicieron, concretamente dos, el PRD y Movimiento Ciudadano, y entiendo el Tribunal Electoral hoy resolvió desechando su denuncia a Sala Superior. También tenemos, creo que alguna controversia ante la Suprema Corte, esa no la conozco, solo, digamos, vi lo que se ve en la prensa, que se negó la suspensión de la medida en lo que se entra al fondo. No sé el curso que vaya a dar, pero yo creo que esto es una materia, como está intocado el tiempo electoral en elecciones, creo que es más que nada una materia fiscal de un pago de un impuesto que data del 68 en especie, y no es una materia electoral, básicamente. Otra pregunta, Marco Antonio Pérez de los Reyes dice, ante la posibilidad de reelección sin intervalo, ¿cómo se podría determinar el uso indebido de información pública aunque no se esté personalizada? Y él mismo pregunta, respecto de manifestaciones demostrativas del Ejecutivo Federal, ¿se podrá sancionar tales expresiones que en ocasiones raya en mensajes de odio? La primera parte de la pregunta no la entendí, para serte franco. Si quieres, ahorita me la... ¿La vuelvo a decir? La segunda parte, yo creo que ha habido decisiones. O sea, yo creo que el lenguaje de odio, pues hay que ser muy cuidadosos en qué se le cataloga eso. Lo que sí veo y también es que el Tribunal Electoral ha hecho, en el caso del Ejecutivo Federal, dos resoluciones importantes. La primera fue el año pasado, había elecciones en algunas entidades, por ejemplo, Puebla, que se volvió a realizar la elección de gobernador dado el trágico accidente de la señora gobernadora. Se repitió la elección y en esa entidad y en otras entidades se estaban viendo ininterrumpidamente las conferencias de las mañanas del presidente, y no solamente se veían, sino que incluso durante la transmisión de estas se dejaban transmitir los spots de los partidos electorales afectando la pauta electoral. Entonces ahí fue un fallo de la sala especializada con criterios, digo, muy viejos, no es un fallo nuevo. De hecho, se lo aplicaron a Felipe Calderón cuando mataron al gobernador de Tamaulipas y de una cadena nacional en proceso electoral. El Tribunal Electoral sancionó a Felipe Calderón. Aquí fue el mismo criterio. Oye, cuando haya elecciones estatales, uno, no hagas programas, digamos, que sean como de proselitismo, como en este caso las mañaneras en el periodo de campaña, y dos, pues no afectes la pauta electoral. Entonces eso ya pasó en la sala especializada,
y más recientemente en la sala superior se acordó que las cautelares que había dictado el INE sobre las cartas que había firmado el presidente para empresas que no hubieran corrido a trabajadores y tenían acceso a un 25,000 pesos de crédito, las cartas venían firmadas con el nombre Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Y eso se consideró también, con muchos otros presidentes, que era propaganda personalizada, y se sostuvo en la medida cautelar del INE. Entonces yo te diría, el Tribunal Electoral está haciendo cumplir lo que la ley señala, pero lo vuelvo a decir, así como para medios, creo que también es absurdo para el presidente de la República y para cualquier gobernante mandar una carta y no poderla firmar. O sea, la puedes firmar gobierno de la República, pero no presidente de la República. O, por ejemplo, tus mañaneras, tus ruedas de prensa, que hay momentos que son estas más interesantes que otros, ahora sí lo son por todo el tema de la pandemia, pues no la puedes llevar en el día de elecciones. Pero es lo que viene en la norma. Entonces, ese es mi argumento. O sea, no solamente los medios, sino también los gobernantes y los candidatos tenemos una serie de normas absurdas, una sobreregulación brutal que se dio en 2006, que ya no se acuerda con la realidad que estamos viviendo y haciendo todos. O sea, el presidente sí puede salir en su mañanera, en redes sociales, y las del extranjero las vamos para México. Pero no puede salir en el canal 11 o en el 22 porque te sancionan. Entonces, sí me entiendes, Gaby, es muy absurdo. Entonces, yo sí creo que mientras más desregules, va a haber más facilidad para que el ciudadano se involucre en los procesos, para que los medios y los candidatos puedan hacer su chamba, ¿no? Y digo, nadie quiere regresar al modelo ese viejo que había de comprar millones de spots, pero sí hay muchas reglas verdaderamente absurdas que te quieren regular qué decir y cómo decirlo. Y el 2006 al 2020 o al 2021, la elección que viene, pues el mundo ha cambiado brutalmente, y aquí estamos, ya no digas con las normas del 2006, seguimos con los criterios y las leyes de estos tipos fiscales del 68. Pero la que sigue, tú mandas. Es verdad. Alejandra Tello pregunta, en su opinión, ¿qué cambios requiere nuestro modelo de comunicación política? La verdad, que tengo que contestar la verdad, tirarlo todo a la basura y rehacerlo desde la Constitución. Ok, hay otra. ¿Considera usted que el actual modelo de comunicación política basado fundamentalmente en spot propicia el voto informado y razonado de los electores? Esa la formula no creo que sea el idóneo. De hecho, está comprobado que no lo es. A mí me gustaría que desde luego fueran mucho más debates, pero tampoco puedes hacer tú debates a lo tonto, ¿me entiendes? Porque yo he visto propuestas de algunos partidos, bueno, vamos a quitar los tiempos de espoteo y los vamos a agrupar en hacer mini debates de 15 minutos. Pues no es así. El tema tiene que haber responsabilidad de los medios y tiene que haber responsabilidad de candidatos en hacer debates interesantes que la gente los vea. En Estados Unidos, en Europa, se juntan las televisoras y hacen los debates con varios periodistas, y son de lo más visto en el proceso electoral, ¿no? Aquí, en México, los debates son medianamente vistos, sobre todo cuando el INE invita a periodistas que la gente conoce y reconoce, y cuando los formatos son más o menos abiertos. En la elección pasada, hubo algunos formatos de debates completamente rígidos y la gente pagaba el televisor. Tú haces un programa donde debatan fuerte, digamos, réplica contra réplica, pues la gente sintoniza, ¿no? Entonces yo te lo digo, es más que un tema de regular, es un tema que tienes que dejar que con responsabilidad y con libertades se hagan las cosas. Por ejemplo, ha habido sanciones algunas cámaras empresariales, y aquí creo que fue, ahorita Dora si no les dice, algún estado que sancionó porque una cámara empresarial, creo que era el CC de algún estado, y creo que fue Puebla, pero ahorita Dora me va a corregir, convocó a un debate. Y esta cámara empresarial invitó a todos los candidatos a gobernador
contrató el tiempo en televisora para el debate, y el candidato que no quiso ir porque iba arriba en las encuestas, denunció que era una compra indebida de radio y televisión, y el debate que iba a suceder, o ya mejor sucedió o no sucedió, pero lo frustraron o acabaron sancionando. Entonces, pues ya tampoco que nadie quiso hacer debates, ¿no? Entonces, te digo que es una norma muy complicada. Ha habido algunos fallos muy absurdos. Y sí quiero decir, y lo digo en privado y en público, desde que se integró la sala especializada en la Ciudad de México, teníamos criterios completamente distintos del propio sala superior en materia de medios de comunicación. Un fallo decía una cosa, otro fallo decía otra cosa, era una locura. Cuando se integra la sala especializada, se logra estabilidad en los criterios. De hecho, todas sus resoluciones creo que fueron por unanimidad cuando la presidía el doctor Pizzero Cuello, y nos dieron mucha, digamos, claridad a los medios de qué se podía hacer y cómo y qué no. Pero de verdad, desde la norma del 2007 que entró en vigor a que la sala especializada puso orden, ahorita también Dora nos va a decir cuántos años pasaron, sí la vimos negras, pero yo creo que tiene que haber mucho más debates, pero completamente desregulados, y que los medios los articulen a nivel regional, estatal o nacional, ¿no? El Dora. estado, el estado que se sancionó por los debates fue el estado de Jalisco, fue una elección en el estado de Jalisco, particularmente en el municipio de Guadalajara, y justamente se sancionó por una adquisición indebida de tiempos de radio y televisión. Y con lo que tiene que ver con pues esta parte de la creación de la sala especializada, este modelo es desde 2007 y la sala especializada empezó a funcionar hasta el proceso electoral 2015. Se creó en 2014, pero empezó a funcionar en un proceso electoral en 2015. Entonces, pues la verdad es que de 2008 a 2015 fue mucho tiempo que los criterios fueron criterios absolutamente pues algunas veces en un sentido, otras veces en otro sentido, no de una forma uniforme. Algunas entidades federativas tenían algunos casos o supuestos, la federación otros. Entonces, sí, la sala especializada ha venido a ordenar, pero pues a ordenar con el modelo tan restrictivo que se tiene. Muchísimas gracias, Dora Martínez, quien trabaja con Javier Tejado. Gracias, Dora. Hay otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la reciente reducción de los tiempos fiscales y la controversia interpuesta por el INE ante la Corte? Pues bueno, digamos, nada más amplío lo que señalé. Creo que no es un tema electoral. Cuando sería tema electoral, que es durante procesos electorales, están los 48 minutos. Creo que es un tema netamente fiscal, y es una norma fiscal que viene del 68, que es un pago en especie que se ha venido reformando. Entonces, no creo que sea un tema ni siquiera remotamente electoral. Y cuando es electoral está salvado los 48. Entonces, yo creo que esa puede ser parte de la medida por la que la Corte no otorga la suspensión al INE. Y porque también la Sala Superior hoy, con una votación, entiendo, mayoritaria 5-2, desechó las demandas de los partidos políticos. Entonces yo creo que es un tema que es de mucho ruido y pocas nueces. Como te digo, además, a la radio y la televisión no creas que este decreto les es de una enorme utilidad, porque esos minutos, como les decía, no se pueden intercambiar de tiempos, digamos, de un spot de gobierno electoral a un spot comercial. Lo único que tienes que hacer es ampliar un poco más la programación. Entonces, en este caso, el único beneficiado pues, va a ser la audiencia, nada más. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué dice la Suprema Corte. Yo no sé si la cabe, digamos, entrando al fondo o no, pero pues habrá que esperar y ver algunas semanas. Por lo pronto, como ya el tribunal desechó y la Corte entregó suspensión, las nuevas pautas con este minimito ajuste deben entrar en vigor, creo que a partir de la semana entrante. Perfecto.
Hay dos preguntas de Mónica Torres. Dice, ¿por qué las mañaneras no computan como tiempos de radio y televisión? Y también pregunta, ¿cuáles son los requisitos para que aplique el derecho de réplica? A ver, la primera pregunta, si entiendo bien, o sea, los tiempos de radio y televisión son cuando el Estado, esto es las dos áreas que administran los tiempos de Estado, los tiempos oficiales, esto es RTC o el INE, te mandan materiales a transmitir. Solo son esos que te cuentan con tiempo de Estado. Podría gobernación, también es otra forma de tiempo, es otra modalidad, podría pedir encadenamientos nacionales para temas de urgencia. De hecho, creo que el último encadenamiento que hemos tenido obligado fue la toma de posesión del presidente López Obrador. Parte del evento en el Congreso y el discurso que dio después, parte era un encadenamiento nacional. Eso, si no lo transmites, te sancionan porque es parte de una exigencia que te da el Estado mexicano, cuando te da una cadena nacional. Entiendo que es la última que se ha dado, y para las mañaneras no hay ninguna obligatoriedad de transmitirlas. De hecho, los únicos canales que la transmiten de manera íntegra son el 11, que es el del Politécnico Nacional, el 14, que es el del Sistema Público de Narración del Estado Mexicano, también del gobierno, y creo que da con algunos cortes el 22. O sea, son 3 canales del Estado mexicano los que la transmiten. Pero ninguna pública lo hace más que algún inserto, más que nada como privada, más que como noticiosa, no son, o sea, lo hacen los medios públicos. Ahí el criterio es, como son medios públicos y como él es un funcionario público, el criterio que de hoy, de tiempo atrás, medio del Tribunal Electoral, es que ese tipo de mensajes no se pueden hacer en procesos electorales. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta, Gaby? De cuáles son los requisitos del derecho de réplica. El derecho de réplica. El derecho de réplica, pues hay una ley reglamentaria, el artículo 6 constitucional. Es una ley que incluso ya pasó por el tamiz de la Suprema Corte. Entiendo que se dictaminó en el 2015 y en el 2018 pasó por 17 por el Pleno de la Corte. Le hizo algunas modificaciones la Suprema Corte. Entonces, básicamente lo que hay es contrainformación falsa o inexacta. Tú tienes la solicitud de presentar una réplica que tiene que ser del mismo tamaño que la nota original que tenía el falso o inexacta. Es algo que ha servido bastante bien, y en los casos en donde no se ha otorgado, se ha dado alguna sanción contra el medio que no la da en tiempo y forma. Nosotros, en el caso de Televisa, hemos dado algunas, las que cumplían con los requisitos de ley, y hemos pedido algunas también. Creo que es una ley que funciona muy bien. Incluso, por ejemplo, me acuerdo de las últimas que pedimos, una revista para vender, puso en su portada que una artista, una joven artista de unos 20 y tantos años, andaba con un productor que creo que triplicaba la edad. Obviamente la dignidad de esta mujer fue lastimada, y también obviamente la reputación de la empresa. Entonces obviamente acudimos al Poder Judicial Federal a soltar la réplica. El Poder Judicial la tramitan los jueces de distrito en materia administrativa, y se ordenó a la revista a publicar la corrección. Entonces, la réplica existe, y existe para cualquier persona física o persona moral, y esto incluye desde luego pues, los candidatos y los partidos, pero se tramitan con jueces de materia administrativa. Hay algunas que se resuelven muy pronto y hay algunas que tardan más en resolverse. En este caso, una que se ha complicado en resolver es la de Ricardo Anaya versus el Universal, que está en el Pleno de la Corte. Ya ha habido algunos proyectos que se han ahí tardado, pero la idea del legislador cuando ejecutó la réplica es que fuera algo que se resolviera de manera muy expedita, porque lo que quieres tú es que no haya un daño en la reputación de la persona físico-moral que se ve afectada, ¿no? Pero es una ley
creo que muy eficiente, muy moderna, y es una ley que nosotros le hemos dado cabal cumplimiento y también la hemos usado en algunas ocasiones. Excelente. Hay una pregunta, dice, ¿qué tendría que pasar para que efectivamente el decreto de tiempos fiscales beneficiara a los medios, ya que dijeron que esos espacios tendrán que llevarse con programación? Pues no hay nada que hacer, la verdad, no le va a beneficiar a los medios de nada. Está topado lo que los medios pueden comercializar, es lo que ya se utiliza. Entonces, ese espacio, si se deja de utilizar, se tiene que ampliar la programación de lo que tengas en ese momento, ¿no? Ya sean novelas, series, programas, pues no hay mucho que hacer ahí. Perfecto. Alexander Reyes pregunta, ¿deben regularse las actividades comerciales con actores políticos de compañías como Facebook o Google? Yo pensaría que no, pero sí, creo que es una mala práctica regulatoria que estés regulando lo que hacen los partidos políticos con cómo contratan o no publicidad o cómo se investigan a medios nacionales, a periódicos, a revistas, a radio, a televisión de paga, mientras que no haces ninguna regulación sobre qué hacen partidos políticos en estas plataformas. Entonces yo sí creo que aquí hay, como he dicho, un desbalance regulatorio. Yo lo máximo que creo es que en ánimo también una cultura de la transparencia y de la simplificación, es que tu partido político, con los recursos públicos que recibes del Estado mexicano, estos vía los que les da el INE, pues tú nada más dame cuentas de qué los invertiste y yo revisaré ello. Si tú crees que es más útil gastarlos en gorras o en camisetas o en un concierto o en redes sociales o en medios masivos mexicanos, pues ya es tu decisión. Pero yo creo que nada más sí, que digamos que sí rindan cuenta qué hacen con ello. Lo que creo, insisto, que está mal es que por un lado hay una estricta regulación déjame hablar de lo que se puede. Contrataste espectaculares con ex empresa espectaculares, está permitido contratar. A ver, dame cuenta cuáles espectaculares y dame fotos y cuál es el costo por espectacular y no le diste un beneficio indebido al partido. A ver, tienes una regulación brutal del señor que vende espectaculares y por otro lado, nadie checa si es proveedor del INE, Facebook o Twitter y cuándo le vendieron y cómo le metieron y qué le dieron, ¿no? Entonces es cuando yo digo, bueno, pues es que o todos con estos rabones. Excelente. ¿Qué propone en una futura reforma al modelo de comunicación respecto de radio, televisión y redes sociales? Yo básicamente lo que te diría ahí es, cada vez la comunicación va a ser más global, cada vez tú en México vas a tener cada vez más contenidos al resto del mundo. Y del mundo va a haber más exactos contenidos de México. Lo que tú quieres hacer, porque es posicionar a tu país en el mundo, que la gente vea los buenos programas que haces, que la gente venga a tu país, que la gente compre contenidos de México, que esos contenidos mexicanos dejen dinero y con eso se mantengan fuentes de empleo en México y se paguen impuestos. Y esto no nada más decir a las empresas, sino hay una derrama a los sindicatos que es radio y televisión, a los actores, a las actrices, a las sociedades de gestión colectiva, de músicos, de cantantes, de compositores, de autores. O sea, es una gran industria la que hay detrás de todo. O sea, yo lo que quiero es que los medios masivos mexicanos triunfen en el extranjero. Es lo que quiero. No quiero que una ley derrote a los medios mexicanos, a todos, al cine, a la radio, a la tele, que la derrote no porque no sean buenos, sino porque no pueden competir, porque tienes que meter spots aquí y spots allá, y porque llega el INE de fiscaliza, y porque tienes que estar acá. O sea, yo lo que quiero es que sea un círculo virtuoso para el país. O sea, no tenemos que estar pensando que todo es qué hacen nuestros políticos o candidatos en México. Es cómo hacemos para que todo el ecosistema de medios mexicanos,
nuestros periódicos que los investigan también desde el INE, el tribunal, y los espectaculares, y la radio, y la televisión, y el cine, y todos sean exitosos y puedan competir mundialmente cuando en el mundo no hay regulación. ¿Y qué más claridad hay si, por ejemplo, esas plataformas como OTTs no tienen que respetar horarios de qué horas puedes sacar cuál cosa? No hay A, B y C, los puedes ver a cualquier hora. No hay tiempos fiscales, no hay tiempo de Estado, no hay tiempos del INE, no pagaban ni IVA y no sé si lo van a pagar, porque ahora hay un debate que te cobra el IVA pero no te desgloso la factura. Entonces yo lo que les digo es, ustedes que hoy día están en el tribunal electoral, pero es muy común que salten a otros tribunales, ojalá lo hagan, pues cuando haya fallos en materia de radio y televisión, piensen en la trascendencia de sus fallos. Piensen cómo eso va a fallar o a beneficiar al ecosistema de medios mexicanos. Y déjenme hacer un paréntesis. La Suprema Corte votó la semana pasada o la semana antepasada un artículo de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que había una contradicción de criterio en tribunales que permitía sancionar a Gobernación por el uso incorrecto del lenguaje. O sea, háganme favor. Desde el año 2015 tienes un artículo que te sancionaba con una multa económica importante de hasta el 2% de tus ingresos anuales por el uso incorrecto del lenguaje. Pues tardamos 5 años en que eso llegara a la Corte y la Corte dijera que era inconstitucional. Imagínense si tú te vas a preocupar en Spotify, en Netflix, en no sé cuántas, por el uso correcto del lenguaje. Entonces, ese fallo, que cosa curiosa, no fue unánime, fue una mayoría 6-5, te deja ver cómo sí hay algunos colegas o señores ministros, ministras, que están pensando en la trascendencia de los decisiones que teman para que en México, uno, no haya censura, libertad de expresión, pero puedas competir con el resto del mundo, porque, a ver, ¿tú creen que Gobernación va a poder sancionar a Netflix porque en X o Y serie hizo el uso incorrecto en el lenguaje en lo que se ve en México? Pues no, es lo mismo que decíamos, para que no sientan mal los notificadores del INE. Entonces, yo sí creo que hay que pensar en términos globales, cómo hacemos para que los medios, los contenidos y la cultura mexicana siga destacando en el mundo. Les voy a dar un dato. Si ustedes entran y hacen una búsqueda de contenido español, el 70% de los contenidos en español en internet son de México, el 70%. Y el 90% de los contenidos audiovisuales en español en el mundo son de México. O sea, somos un liderazgo en ello. Pero si no nos cuidamos, obviamente los americanos, pues grandes empresas, pues quieren quedarse con todo el mundo y cada vez producen también más en español. Y tú también tienes a los turcos, por ejemplo, que cada vez están produciendo más contenidos en español para México y para América. Pues hay una lucha global por quién son los líderes en este tema. México históricamente ha llevado el liderazgo en materia de audiovisuales, en radio, en televisión, y es digamos, liderazgo que cada vez está más peleado por cómo otros países le están invirtiendo y no tienen regulación, y cómo en México se ha ido ahorcando a los medios regulatoriamente. Muy bien. Actualmente, ¿dónde queda la libertad de prensa de los periodistas? Buena pregunta. ¿Quién la hizo? Mónica Torres. Mónica. Buena pregunta, Mónica. Mira, yo creo que sí hay libertad en México para decir lo que quieras decir en el medio que tú quieras. Y tan es así que tú puedes agarrar cualquier periódico, puedes leer articulistas a favor o en contra de cualquier tema. Sin embargo, sí creo que en redes sociales hay un ambiente muy hostil para mucha gente que no piensa como algunos quisieran. Y hablo en ambos sentidos. Escribí ayer en el Universal un tema al respecto. Vale la pena que lo leas, está en la página del Universal, que es acceso abierto, está bajo mi nombre. Y ahí puedes entrar un poquito más de detalles. Yo creo que sí hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión es algo que se defiende a diario y se defiende con la gente escribiendo y se defiende con la gente acudiendo a instancias. Y sí tengo que decir, y lo reitero, que en la sala especializada de tribunal electoral, si de algo han sido garantes, han sido de la libertad de expresión. Excelente. Y no lo digo porque por ahí está el magistrado de la Mata, ¿eh?
Tras las revelaciones de interferencia extranjera en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, varios estados están aprobando leyes electorales que obligan a las plataformas de Internet a revelar información sobre quién compró anuncios políticos en sitios web. ¿Cuál es su opinión al respecto en cuanto al derecho a no hablar? O sea, a no entregar la información que te pide, básicamente Exacto. eso. Exacto. No, a ver, yo creo que sí tiene que haber en materia de spots polémicos, como por ejemplo los de las armas de fuego en Estados Unidos, es un tema también muy polémico, o en spots en materia, digamos, política, ya sea, pues sí que bueno que las empresas hagan público quién contrata, ¿no? Yo creo que eso sí, y cuáles son los criterios para contratar y los criterios para pautar. Pues yo sí creo que eso es una buena práctica. De hecho, entiendo más allá que regulación estatal, porque estas son materias federales en Estados Unidos. Ha habido completa transparencia a raíz de las críticas que han recibido. Facebook, Twitter, varias plataformas han, uno, limitado la publicidad que venden. Dos, han hecho desde los propios medios fact-checking, que son revisión de datos para cuando alguien pauta información falsa o engañoso, o le ponen una banderita o de plano la bajan, y ya ha habido una completa transparencia en dar a conocer quién está contratando qué, ¿no? Y también eso tiene que ver para evitar desde el extranjero se esté contratando publicidad para y afecte en X o Y país, ¿no? Entonces, yo sí lo veo más que un tema regulatorio, lo veo como un tema de transparencia. En este caso, en México, digamos, o cualquier empresa diga, oye, pues estos son mis criterios para entrevistas o mis criterios para venta, que por ejemplo en México, no se sepan, pero toda la radio y la televisión tienen que publicar sus tarifas, ¿no? Yo no puedo, y no puedo discriminar a ningún anunciante, menos si es tu competidor. Entonces, creo que son buenas prácticas comerciales en transparentar todo lo que puede ser sujeto a debate el día de mañana. Creo que te deja tranquilo a ti como empresa, seas nacional o extranjera, que actúes con completa transparencia en esos temas. Muy bien, hay otras dos preguntas que llegan a las redes. ¿Es correcto y es posible que el gobierno quiera regular las redes sociales como pasó con la infodemia o sancionar las fake news? No, lo veo muy difícil, por no decir imposible, que quieran regular las redes sociales, porque, pues de entrada, la forma en que operan las redes sociales y los servidores desde el extranjero, pues es imposible que el Estado mexicano los pueda regular. Contadísimos países lo hacen, Irán, China, Cuba, y es una regulación pues, que tiene fallas, la verdad, y es muy difícil de aplicar. Yo no veo que eso sea algo que se pueda ejecutar. Sin embargo, sí creo que estas empresas, como les decía en un número de transparencia, pues digamos, si alguien está contratando X o Y cantidad de spots, pues que lo hagan público. Y sobre todo lo que les digo, también la autoridad electoral, por lo que se refiere a agrupaciones políticas nacionales y a partidos políticos, pues digamos que si están utilizando recursos públicos para ello, que sea un poco más claro en escudriñar estos recursos, que no sea tan fácil decirle, no, pues yo contraté con tal agencia de publicidad tantos millones, y de eso se va el 80% a redes sociales, y pues parece que fue una agencia de publicidad, pero en realidad contrataste esto. O sea, que si hay un poco más de supervisión en ese sentido, no por otra cosa que es lo que marca la ley en México. O sea, lo que no se vale es que la cumplas, como decía, para el señor de los espectaculares, y no la cumplas para el tema de redes sociales. Aunque lo idóneo sería que nada más tú como partido político pues dijeras en qué lo gastaste, y si lo quieres gastar en redes sociales, pues que lo gastes en redes sociales, y el día de mañana que haya una auditoría, pues si te cachan que mentiste, pues te sancionen, pero yo creo que todo de verdad debería ser mucho más como autorregulación, mucho más transparencia, mucho más sencillo, y no aquí estar obligando, sancionando el requisito del informe. Creo que de verdad tenemos que desregular todo y ser mucho más proactivos a favor de crear los partidos, de crear las personas, de crear las empresas, y desregular este sistema de tantos candados tan absurdo y con tantas sanciones
que hemos montado a través de los años, sobre todo cada vez que había una elección complicada, había que darle confianza al que perdió, y la confianza fue montando un régimen mucho más estricto de candado, supervisión, vigilancia, burocracia. Yo creo que hay que desmontar todo eso. No hace ningún sentido, sobre todo cuando ves cómo está avanzando el mundo. Otra pregunta, ¿la resolución de la Corte sobre el uso correcto del lenguaje será el punto final para que el gobierno no sancione a los medios radiodifundidos? Pues yo creo que ese fallo no nada más es para los radiodifundidos, yo creo que ese fallo es para todos los medios. Yo después de ese fallo veo muy difícil que cualquier autoridad, el INE, Gobernación, IFETEL, bueno, hasta Salud ahora en emergencia sanitaria, se les ocurra sancionar a cualquier tipo de medio por lo que digan o cómo lo digan. Sí ha habido algunas iniciativas que se han presentado últimamente en la Cámara de Diputados para sancionar medios y para obligarlos a llevar solo la versión oficial de los temas de la pandemia. Sí hay iniciativas que se han presentado en ese sentido. Sé que se han discutido sin dictámenes en la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, pero con este fallo yo creo que es un fallo que da un manto protector a todos los medios en México para que puedan ejercer libertad de expresión de cualquier tema y en cualquier momento. Una última pregunta. ¿El actual modelo de comunicación política violenta la libertad de expresión? Sí, desde luego. Sí, claro que la violenta porque lo que decía, ¿no? Si tú eres un periodista que quieres entrevistar a un candidato, pues corres el riesgo de que acabar defendiendo que tu entrevista fue periodística y que nadie te la pagó, pues desde luego eso afecta. Si tú eres una agrupación debidamente establecida y quieres organizar un debate, pues no lo puedes hacer. Es más, te la pongo así, si eres un medio de comunicación y haces un debate, te pueden sancionar. Esto es, si tú, por ejemplo, imagínate una elección que hay, por decirte algo, 10 candidatos o 8 candidatos. Pues, ¿cómo haces un debate con 8 en media hora? Entonces te pueden sancionar a ti porque solo es un debate con los 3 punteros. O también, si tú, como el spot de los niños candidatos, tienes que dar un mensaje, pues tienes muy limitado tu forma de poderlo dar, ¿no? Pues sí, yo creo que tienes una serie de cortapisas, o el Universal, por lo que llevó también, pues tuvo que enfrentar no solamente el litigio en la Corte, también tuvo que enfrentar el litigio en el Tribunal Electoral. Pues sí, yo creo que sí, particularmente los políticos, los candidatos han hecho muy complicado el tema de libertad de expresión durante procesos electorales. Es producto, sí, de su desconfianza y también producto de que hubo abusos, pero yo creo que ya todos estamos más allá de eso, y creo que la evolución tecnológica y mediática en el mundo nos debe de llevar a revisar los modelos que aplican hoy en día en México. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Esa fue la lluvia de preguntas que tuvimos en las redes. Muchísimas gracias. Pues vaya que les llovió, ¿eh? Sí, llovieron muchas preguntas. La verdad es que pues bastante interesante todo lo que nos platicó. Esperemos que esta sea la primera de muchas veces que podamos contar con usted. De verdad, es exquisito escucharlo, y esperemos que la próxima sea, si no por esta vía, en forma presencial. Nos dará muchísimo gusto que esté con nosotros, Javier Tejada. Y de manera virtual me mandan los libros o el diploma que acostumbran dar, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. No, lo hacemos en físico con todo gusto. Bueno, pues saludos a todos, deseo que se cuiden, deseo que cuando regresen los tribunales a funcionar sea de las mejores condiciones de cuidado y de salubridad para ustedes, deseo que sus familias estén bien, y pues estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos quienes nos siguieron en las redes sociales también.